Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la asistencia a este acto tan importante para los empresarios. Yo, como uno más de vosotros, también me uno a este acto. Este acto de una jornada por Iberdrola, en que su comunicación es quién quiere ser proveedor de Iberdrola. Y entonces vamos a empezar. Señor delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, don Julián Bolinches. Don Asís Canales, director de compras del Grupo Iberdrola. Buenas tardes, queridos amigos, compañeros, empresarios, empresarias. Para comenzar, quiero señalar la satisfacción que me produce dar continuidad con esta sesión a la ya larga serie de colaboraciones que la Cámara de Comercio de Valencia mantiene con la firma Iberdrola. Podemos decir, sin lugar a dudas, como una firma valenciana también. Su presencia entre nosotros como patrocinadora del desafío español en la Copa de América, la apuesta que ha hecho en la Comunidad Valenciana al fijar en ella la sede de su división de energías renovables, son claras muestras de su apego a nuestra tierra. Así lo hemos podido comprobar también en la reciente y primera edición del certamen Egética, donde la presencia de Iberdrola ha sido más que notable y donde ha establecido importantes contratos que hablan mucho de la pujanza dentro del sector energético español. Y así se demuestra también en esa jornada cuyo objetivo es informar a las empresas valencianas sobre los procesos y pasos a seguir para formar parte de la base de datos de proveedores de Iberdrola. En pocas palabras, se trata de que las empresas valencianas conozcan cómo establecer las relaciones comerciales con Iberdrola, y ello en función de un doble interés. El de agradecer el ejemplo de responsabilidad social que nos ofrece Iberdrola al manifestar su voluntad de reintegrar a la Comunidad Valenciana los ingresos que obtiene en nuestras tierras, incrementando la participación de empresas valencianas en las compras del grupo. Y también porque así nos lo ha confirmado la propia compañía por la voluntad expresada de adecuar sus procesos de selección de proveedores y criterios con objetivo de imparcialidad, igualdad y oportunidades. Yo estoy hace ya un par de años, tuve una conversación con vuestro presidente en Iberdrola, aquí en Valencia, y fue una de las cosas que le pedí. Le pedí, como le pido a casi todas las empresas nacionales importantes que están radicadas en otros centros fuera de la Comunidad Valenciana, pero que hacen trabajos y trabajan mucho en la Comunidad Valenciana. Y le digo que lo único que podían hacer, aportar todo lo que pudieran, que los proveedores fueran valencianos. Porque si nosotros somos unos clientes muy buenos de Iberdrola, Iberdrola nos tiene que tener a nosotros como unos proveedores muy buenos. Por lo tanto, lo que pedimos es eso, un cambio comercial como lo hacemos en todas estas sanciones entre nosotros los empresarios. Yo quisiera que nosotros, sé que las empresas han hecho un cambio muy importante en la Comunidad Valenciana y están muy preparadas para poder acceder a esos contratos con Iberdrola. Nos prepararemos mejor, todos, yo me incluyo entre ellos, nos vamos a preparar mejor y vamos a dar lo mejor que podamos para tener y ser unos buenos proveedores de Iberdrola. Quiero que Iberdrola tenga interés en nosotros, como nosotros hemos tenido interés en que Iberdrola se incorpore más a la sociedad valenciana. En cualquier caso, pienso y espero que los resultados de esta sesión sean muy ilustrativos a esos respectos y que sean también de mucho provecho para ustedes. Al mismo tiempo, yo quisiera, que lo mismo que ha hecho Iberdrola, que muchas empresas de fuera de Valencia que hicieran lo mismo que Iberdrola, que vinieran aquí y que nuestros proveedores, por lo menos ya que van a hacer contratos y obras con dinero de la Comunidad Valenciana, con nosotros también que hagan contratos con empresas valencianas, porque lo mejor que es, como he dicho antes, el intercambio. Y espero que ese ejemplo cunda enormemente en las empresas radicadas de fuera de la provincia de la Comunidad Valenciana
y que podamos hacer lo mismo. Y al mismo tiempo agradecer a Iberdrola, porque yo creo que ahora sí que va en serio, querido amigo Poenches, y vamos a ver si verdaderamente, pues en estos momentos, que no son los mejores momentos que estamos pasando, lo estamos pasando muy mal, y a través de esa crisis, pues aunque sea un granito de arena, siempre nos vendrá bien tener esos contratos. Por lo tanto, te agradezco mucho la presencia tuya esta tarde, igual que la presencia de Asís también, y que sea de provecho para todas las